Muy bien, vamos a comenzar. En primera instancia, aquellos que ya han accedido a la plataforma hace un momento, se van a dar cuenta que ya se ha liberado el trabajo para el día de hoy. ¿Sí? Voy a compartir con ustedes pantalla. Muy bien. Como pueden ver, estas son las actividades que teníamos hasta esta mañana, hasta esta tarde, y ya empezamos con la segunda clase, la del día de hoy. Esta clase eh, les había yo comentado que generalmente iniciamos con un video, ¿sí? Pero me he dado cuenta que todos ya estaban conectados para las 7:05, entonces no valía mucho la pena tenerlos a la espera de un video de unos 15 minutos y valía la pena más conversar. Pero les pongo a ustedes la duda de lo que dice este muchachito, ¿sí? Realmente nos permite abrir un poco los ojos porque es un niño. ¿Sí? ¿Cuántos años le damos? ¿8? ¿9? Puede ser, ¿no? Donde está empezando a desarrollar un juego. Hay unos programas que utilizan los niños hoy en día que les permiten hacer juegos y en base a los juegos aprender un poco. Entonces, este niño de 8 años aproximadamente es lo que hace y luego va a hacer una demostración frente a toda la audiencia con con unos pianos incluso, ¿no? Donde van pisando o van metiendo las manos en cubetas con agua para que los sensores detecten que ahí alguien metió la mano y suene algo en concreto. Imagínense eso para un niño de 8 años. El muchacho es simplemente alguien que le gusta este tipo de cosas. No es que tenga un IQ altísimo, digamos. Es un niño como mi hijo, como muchos niños que hoy están por todos lados. Así que imagínense si un niño de 8 años puede hacer eso con algo de interés, ¿qué puede pasar con todos nosotros? ¿Sí? Esto les invito a que le den una miradita. Siempre es bueno. Ya tengo el espacio listo donde va a entrar la webinar, así como hemos hecho en la última clase. Toda la clase grabada, vamos a subirla a la plataforma, porque también es comprensible de que el servicio de Internet suba y baje y muchos de ustedes pierdan el hilo o parte de la conversación. Entonces, con esto me garantiza que todos ustedes van a poder hacer un seguimiento a la clase. ¿Sí? Incluso aquellos que se puedan levantar un momento, ir a traer un vaso de agua, van a poder rememorar la clase y ver la parte que les ha faltado. ¿Sí? Muy bien. Después, la programación de nuestra sesión para hoy se divide en tres partes. La primera de ellas, vamos a hablar de los lenguajes. Sí, tengo una presentación que la vamos a ver entre todos enseguida. A continuación, vamos a trabajar sobre una plataforma en línea que se llama Canva. Es una plataforma que nos va a permitir hacer edición de imágenes, básicamente. Luego, vamos a trabajar con otra herramienta que ya es, entre comillas, profesional, si ustedes quieren, que justamente les va a permitir hacer edición de imágenes ya a un nivel más experto. Les voy a dar un par de tips para poder trabajar con esta última herramienta y a la vez vamos a hacer prácticas sobre las dos. Para el día martes de la siguiente semana, ustedes van a tener que elaborar 2 diseños con la herramienta en línea que se llama Canva. Van a hacer 2. Vamos a ver cómo funciona esa herramienta. Y en la parte de edición de fotografías con Photoshop, tienen una pequeña imagen, ya vamos a hablar de la imagen en su momento, no se preocupen. Tienen una URL para descargar el programa. Este programa es un programa portable, no requiere la instalación de la aplicación como tal. Simplemente la descargan, hacen doble clic en el archivo que yo les voy a mencionar y el programa se va a abrir. ¿Va?
Entonces no necesitan instalar ni nada, es automático que va a funcionar. Tienen una carpeta que dice prácticas. Dentro de la carpeta prácticas, ustedes van a encontrar 7 prácticas. La verdad, lo que yo voy a hacer con ustedes es, voy a hacer una práctica con ustedes en línea y luego les voy a permitir que ustedes trabajen con 2 prácticas en sus casas. O sea, ustedes van a hacer 2 prácticas en sus casas, luego la van a subir a la plataforma. Ustedes van a escoger la que gusten, ¿sí? Van a escoger de entre todas las que más les guste y van a hacer solamente 2. Si ustedes se fijan dentro de la carpeta que se llama práctica, hay un archivo PDF. En este documento en formato PDF es donde se encuentra el tutorial de cómo hacerlo paso a paso. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica en su momento y se van a dar cuenta que está bastante sencillo. Bueno, entonces ya están preparados todos los espacios para la clase del día de hoy. Así que vamos a comenzar, ¿qué les parece desde ya con nuestra presentación? Si gustan, ustedes podrían descargar la presentación de la plataforma y de no ser así, podríamos compartir, yo voy a compartir con ustedes mi pantalla. Un momento, por favor. Ahí está. Perdón, estaba silenciado el micrófono. Pueden ver mi presentación, ¿correcto? Sí, se ve. Muy bien. Sí. Bueno, en este caso vamos a trabajar sobre lo que son los lenguajes visuales, básicamente. Eso es lo que queremos ver el día de hoy. Muy bien. A ver, en primera instancia tendríamos que ver de que tengo mucho eco, ¿no? ¿Ustedes sienten el eco? Sí, ¿no? Sí, se siente. Sí, se siente el eco, Magista. Un segundito, voy a apagar esto. ¿Mejor? No. No, Lisa. Ahora sí, se escucha muy cortado. Muy bien, aquí tengo otra presentación que la vamos a poder usar. Así que, esperen un segundo, ya la estoy abriendo. Muy bien, vamos a hablar en este caso de los lenguajes visuales. Ahí está, ya lo tengo acá.
Ahora sí, ya. Ahora sí no nos preocupamos del eco. Vamos a hablar de los lenguajes visuales en este caso. Muy bien, en primera instancia, lo que tendrían ustedes que ver es que la explicación de alguien en concreto, en este caso ya hablando un poquito de los profesores, es más interesante si esta puede venir acompañada de algún elemento visual, alguna fotografía, por ejemplo. Y eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Si todos estamos viendo una noticia, por ejemplo, y esta noticia es algo así como la de aquí abajo, que ustedes pueden ver en la parte inferior de la izquierda, donde dice, la policía desbarata una banda criminal, dice, ¿no? Entonces, fíjense, esta noticia que está en el lado de la izquierda no tiene en concreto ningún tipo de imagen. Entonces, como que de alguna forma esta noticia no parece muy creíble en comparación de esta otra que está en el lado de la derecha. Si ustedes ven, es la misma noticia y esta noticia viene acompañada de una fotografía. Entonces, en este caso, imagínense si alguien ve una noticia o ve un contenido, si viene acompañada de una imagen, bueno, pues parece más creíble, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que los elementos visuales que puedan acompañar, en este caso, a nuestro material, realmente es fundamental, ¿sí? Entonces, en este caso es muy importante darse cuenta de eso justamente y teníamos para esto el ejemplo que les había puesto aquí. Dentro de lo que son los elementos visuales, tendríamos que decir que actualmente estamos rodeados por un montón de imágenes, ¿cierto? Cuando uno está caminando por la calle, ¿qué es lo que vemos por todo lado? Gigantografías, por un lado, por otro lado. Estamos conduciendo y de repente al lado nuestro pasa un camión con una imagen en todo el costado. Entonces, realmente estamos rodeados de imágenes por todo lado. Tenemos en la calle, ya les he dicho, tienen revistas, libros. Imagínense, ni siquiera podríamos concebir un Internet sin imágenes hoy en día, ¿sí? De alguna forma, muchas de estas imágenes nos llaman más la atención que otras, evidentemente, dependiendo mucho de nuestros gustos o de nuestros intereses. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están navegando en Facebook, por ejemplo, se dan cuenta que todo el rato les aparecen notas o artículos relacionados con algunas cosas que a ustedes les gustan, ¿sí? Por ejemplo, les comento algo. Ahora que estamos en cuarentena, hace un par de días, se me terminó la batería de mi celular. Entonces, agarré mi celular y la conecté y mientras cargaba, levanté el celular de mi esposa. Entonces, entré al Facebook para ver qué es lo que vi en el Facebook y me aburrí porque empecé a pasar las noticias de a poco y les comento, era o recetas, o zapatos, o ropa, o peinados, o niños, ¿me entienden ustedes? De alguna manera, Facebook le mostraba elementos que eran de interés de mi esposa y que no eran los míos. Entonces, si ustedes se acuerdan, hace aproximadamente, no sé, unos meses, tal vez vaya a ser un año, hubo un problema con Facebook e invitaron al CEO, al señor Zuckerman, frente al Congreso de Estados Unidos para declarar sobre temas de privacidad en Facebook. Se deben acordar, salió en el informativo y en todo lado la noticia. Pero a donde quiero llegar es a un momento exacto de toda esa entrevista donde alguien va y le dice, ¿de qué vive Facebook? ¿Cuál es su mayor fuente de ingreso? Uno de los congresistas preguntó. Y en este caso el señor Zuckerman se quedó pensando, pero textual, si alguien ve ese momento de la entrevista, con la mirada perdida unos 2 segundos y dice de vender publicidad. Entonces, todo el mundo veíamos el rostro de este señor y era una mentira, pero de tamaño descomunal.
Facebook no vive de vender publicidad. Bueno, evidentemente tendrá ingresos. Ahora está de moda publicar en Facebook todo, ¿no? Y también ponemos algo de dinero para que la publicación tenga un mayor alcance. Pero Facebook no vive de eso. De lo que vive es del Big Data. Es un término que se maneja hoy en día donde la idea es recopilar grandes volúmenes de información sobre los intereses de las personas que estamos en estas redes sociales. Por ejemplo, si yo soy de las personas que me gusta ver, por ejemplo, qué sé yo, herramientas, autos, me gusta mucho viajar, entonces mi perfil como usuario de Facebook empieza a tener cierta información sobre los intereses que tengo sobre esta o dentro de esta plataforma. Entonces, de repente y por arte de magia, en mi muro de Facebook aparece un mensaje que dice vacaciones o tengan en cuenta estas ofertas en compra de herramientas o miran estos últimos autos. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo es posible que la plataforma sepa qué es lo que me gusta? Y es justamente lo que ellos hacen. Se fijan qué tipo de artículos uno revisa, qué tiempo es en el que más, qué tiempo me encuentro dentro de una página o dentro de un sector en concreto, para que ellos armen un perfil y me digan, ah, muy bien, a este usuario le gustan estas cosas. Entonces, imagínense armar un perfil de los miles y miles de personas que hay en el mundo y que se conectan a Facebook. ¿Qué es lo que hace Facebook? Genera una gran base de datos con toda esta información que se la denominan Big Data. Y es aquí donde entran los ingenieros, analistas, estadísticos, especialistas en marketing, por ejemplo, para poder deshilar un poco toda esta maraña de información y poder tener una idea de qué es lo que le gusta a un cierto segmento de mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a vender productos y servicios a ese segmento de mercado en concreto. Es eso lo que hace Facebook hoy en día. Vende esta información a diferentes mercados. Esa es una, esa es una de las actividades que hace de donde tiene más ingresos, en teoría, ¿no? Así que cuando le dijeron a él, ¿de qué gana usted? Entonces, y él dijo, vendemos espacios y otras cosas más, todo el mundo se miró. Evidentemente el congresista no tenía ni idea de esto, pero todo el mundo nos dimos cuenta de que era una mentira pues descarada, ¿no? Entonces, de alguna forma, la idea en concreto está que en base a nuestros perfiles, cierto tipo de información nos llama más la atención que a otros, ¿sí? Entonces, esto dentro de lo que es el lenguaje visual, evidentemente también es importante, ¿no? Hay ciertos elementos que nos van a llamar más la atención cuando estemos caminando que otros. Seguramente han visto los varones, por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle y de repente pasa uno de estos camiones que reparten bebidas alcohólicas, los de Cuba Libre, por ejemplo, han colocado una imagen de una chica prácticamente desnuda en el costado del camión. Entonces, esto ha traído muchos inconvenientes. El año pasado han salido artículos y gente que estaba reclamando que no puede ser posible que ese tipo de imágenes estén a la vista de todos, ¿no? Entonces, como les digo, hay algunas cosas que llaman más la atención de otras dependiendo de las personas, ¿no? Continuamos. Las imágenes se encuentran en nuestro alrededor y nos influyen sin darnos cuenta, ¿sí? Eso es algo, creo que entendemos todos si estamos caminando por la Avenida América y vemos una gigantografía que dice aquí las mejores hamburguesas de Cochabamba, bueno, pues nos dio hambre, nos paramos y comemos, ¿no? Va. Muy bien. Dentro de lo que es la comunicación visual, el lenguaje visual, hay una relación directa entre la imagen y la comunicación visual, ¿sí? La imagen y y la inconsciencia de una persona, hay una relación directa entre las dos. Cuando una persona ve una imagen, puede darle un significado en concreto. Por ejemplo, en mi caso, y ustedes pueden ver ahí, ustedes ven bueno, yo veo ahí una manzana en primera instancia
y de repente veo la manzana, pero lo que más me llama la atención no es la fruta como tal, sino que me pongo a pensar que le falta madurar y que está puesta en un árbol, digamos. Inconscientemente yo tengo ese mensaje desde la imagen que estoy viendo, ¿sí? Las imágenes de alguna forma son representaciones de una parte de la realidad, pero no necesariamente es la realidad como tal. Entonces, en base a esto nos podemos dar cuenta de que esta imagen puede ser interpretada por diferentes personas y de diferente manera. Para algunos es una fruta, para algunos no es una manzana, para algunos puede ser un durazno, ¿cierto? Para algunos otros tiene otro significado. Entonces, las imágenes pueden brindarnos diferentes significados siempre y cuando se alejen un poco de la realidad. Por ejemplo, en este caso, no es una imagen 100% real, si ustedes se dan cuenta. Entonces, al alejarse un poco de la realidad, puede ocasionar que el significado sea diferente para varias personas, ¿sí? Entonces, ese hecho en concreto es justamente al que vamos a ver ahora, dice, ¿no? Dentro de las imágenes debemos de distinguir el grado de parecido de lo que representa en la realidad, es lo que yo les decía. Una imagen puede representar de una mejor forma una fruta, ¿sí? La que hemos visto hace un momento parecía más una pintura. Entonces, mientras la imagen se parezca más a la realidad, vamos a decir de que tiene un mayor grado de iconicidad. Por ejemplo, en la parte inferior ustedes pueden ver unas imágenes de unos caballitos, ¿sí? El primero de la derecha, ¿sí? Al verlo, puedo entender que es un caballo, pero su grado de iconicidad es muy bajo en relación al primero, el primero de la izquierda, donde está un caballo galopando sobre la playa y vemos de que este tiene un grado de iconicidad mucho más alta que este de acá de la derecha. Entonces, mientras más parecida sea a la realidad, su grado de iconocidad va a ser mayor, ¿sí? Por ejemplo, una cámara fotográfica registra la realidad de una cierta manera, ¿sí? Pero en este caso, es una cámara fotográfica, es fiel a lo que nosotros estamos viendo. Su grado de iconicidad es alto, pero no es tan alto como la del cine. ¿Por qué? Porque la del cine, además de dar imágenes, da también audio, lo cual permite eh, tener una mayor aproximación al elemento que estamos viendo. Lo podemos representar exactamente y minimizamos el error para poder escoger otro tipo de significado. En el caso del cine, se incluye el audio y se incluye el movimiento, comparado con una fotografía. La fotografía ya tiene un grado de iconicidad alto y en este caso el cine tiene un grado de iconicidad mucho más alto todavía. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Siguen ahí? O sea, Sí, les está claro. Sí, sí. Sí, está claro. Qué bien. Buenas noches, Magíster. Muy interesante lo que está comentando sobre la importancia de las imágenes para respaldar la información y también sobre la percepción que tenemos nosotros. Ahí quería hacer un aporte. Hay diversos estudios con instrumentos científicos como los seguidores de vista y demás en lo que respecta al neuromarketing. Es muy interesante para quienes puedan darle una miradita, comprender cómo el ser humano, ya sea por su sexo, por su cultura y demás, percibe las imágenes, las procesa y las entiende. Entonces, es realmente un tema muy amplio, pero que vale la pena investigar un poquito. Eso como un aporte. Muchas gracias, Olga.
Claro que sí. La idea acá es ir construyendo el conocimiento con el aporte de todos ustedes. Y eso es algo que siempre voy a recalcar. Cuando estamos en una aula así como esta, muchas veces hay esa forma de pensar de que el que conoce todo es el profesor y que los estudiantes tienen que ir a aprender. No es tanto así. Yo, la verdad, al final de cada uno de estos grupos, siempre termino aprendiendo mucho de la experiencia de todos ustedes. Entonces, eso siempre les voy a agradecer. Y también agradecemos a Olga por los comentarios y estamos seguros de que podríamos leer un poco más, ¿no? Esto siempre es bueno. Muchas gracias, Olga. Muy bien, voy a retornar. Estábamos hablando de los grados de, perdón, de los grados de iconicidad. Ahora, viendo ya este concepto de cuánto se puede parecer una imagen a la realidad, vamos a hablar sobre lo que son las pinturas en concreto, porque en las pinturas la realidad también se puede representar en diferentes grados de iconicidad, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos tres diferentes tipos de pinturas, una realista, la figurativa y la abstracta. En este caso, la realista representa fielmente a la realidad. Cualquier persona que vea esta pintura va a poder ver a una niña. Ahora bien, la interpretación puede ir más allá. La niña está triste, la niña está con hambre, la niña está pensando en su madre que no ha llegado a la casa. Eso ya eh, es un tema de análisis más profundo. Pero viendo el grado de iconicidad en la pintura realista, podemos ver fielmente una realidad. Ahora bien, tenemos el grado figurativo, que es justamente la del medio, que si bien se aleja de la realidad, nos permite reconocerla. Entonces, en este caso, estamos viendo que si tenemos problemas así como que cerramos los ojos así como que de chinitos y nos alejamos un poquito y decimos, ah, ya, eso es un rostro. Entonces, una pintura figurativa se aleja de la realidad, pero nos permite reconocerla todavía, lo cual no ocurre con una pintura abstracta. En una pintura abstracta no representa la realidad directamente. En este caso ya va más allá, entonces ya depende mucho de la interpretación que uno le dé, pero más allá de la interpretación que yo le pueda dar, tendría que conversar con el autor para saber qué es lo que él también ha querido expresar desde una pintura de tipo abstracto. ¿Sí? Entonces los grados de iconicidad también las podemos ver en las pinturas. Tenemos la realista, figurativa y la abstracta. La realista es la que tiene un grado de iconicidad mucho más alta comparada con las otras dos. Dentro del lenguaje visual, ya podemos decir que es un sistema de comunicación que utiliza imágenes como un medio de exposición. Es decir, las imágenes permiten transmitir los mensajes. Entonces, yo creo que aquí va nuestra primera definición, ¿sí? Que es sumamente importante. Que un lenguaje visual utiliza imágenes como un medio para poder transmitir un mensaje. Según la finalidad, podemos encontrar tres diferentes tipos de lenguajes visuales. El primero de ellos es un lenguaje visual objetivo. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo. Justamente está el cerebro con las partes que tiene el cerebro. ¿Sí? En este caso, un lenguaje visual objetivo transmite información de modo que posea una sola interpretación. Ese es el objetivo. Entonces, generalmente esto se lo encuentra en este tipo de datos, datos científicos o una señal de tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno ve la señal de tránsito, ya tiene que poderla identificar de inmediato y darle un solo significado. Entonces, es donde más podemos encontrar este tipo de lenguajes. ¿Sí? Por un lado, tendríamos los dibujos científicos o las señales de tránsito que son de las más fáciles de comprender. Y como pueden ver aquí, en el ejemplo que les he puesto, tienen un cerebro y el cerebro está justamente con los elementos. Entonces, esto tiene una sola interpretación posible, ¿no? Poder identificar las partes que componen el cerebro, ¿sí? El segundo de los elementos es el lenguaje publicitario.
cuyo objetivo básicamente es informar, convencer o vender. En este caso, si ustedes pueden ver ambos elementos, en ningún momento van a encontrar un texto que diga compre o Coca-Cola o compre Pepsi, ¿cierto? Entonces, desde ya, simplemente con el hecho de verlos, a mí ya me ha dado sed. Entonces, de alguna forma, el objetivo de un lenguaje publicitario es poder convencer a las personas para que hagan algo. Y en este caso, a mí ya me han convencido. O sea, yo me estoy muriendo de sed. No sé si soy yo o está haciendo calor realmente. O se han dormido realmente. ¿Cómo están? ¿No les hace calor? Está haciendo calor. ¿Ve? ¿Quién quiere Ha hecho calor todo el día. Sí, sí, realmente. Está haciendo un calor tremendo. Siempre dicen, ¿no? Cuando hace mucha calor es porque mañana o pasado va a llover. Ojalá. A ver si nos llega un poquito de agua. Pero se han dado cuenta, bueno, hoy me tocó salir, a manera de comentario, me tocó salir porque mi terminación del carnet de identidad sí me lo permitía. Y dentro de todo esto tuve que ir a comprar algunos artículos para llevar incluso a la casa de mi suegra. Mi suegra vive sola en Tiquipaya. Entonces me fui por la circunvalación y pasé por donde vino la riada de agua hace un par de semanas. Está bajando agua completamente cristalina. Es impresionante, ¿no? Entonces, si han visto las fotografías del periódico, el río Rocha también está pues con agua cristalina. A momentos sería lindo de que la gente se quede en sus casas durante más tiempo, ¿no? Pero esto va a estar feo durante un tiempito más. Por lo menos es un respiro para el río, es un respiro para los animales, ¿sí? Está bien complicado. Dios quiera que esto mejore en las siguientes semanas, ¿sí? Así que Fresia por allá hace frío, en Tiquipaya hace frío, ¿no? Aquí en el centro nos estamos muriendo de calor. Muy bien, volvemos a la presentación. El segundo de los elementos les había dicho que es un lenguaje publicitario, ¿sí? Cuyo objetivo es de informar, convencer o vender. Y el tercero es un lenguaje artístico, que básicamente posee una función meramente estética, ¿sí? Así como las imágenes que pueden ver, ahí está la señora de la izquierda, que es sumamente famosa, y ahí tenemos una imagen de Mamani Mamani, para aquellos que les gusta un poquito la pintura. Esos vendrían a ser los tres tipos. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de elementos de la comunicación visual, vamos un poquito en esencia a lo que son los elementos de la comunicación. Recordemos que en colegio, cuando estábamos en colegio, nos decían, ¿no? La comunicación tiene tres elementos. ¿Cuáles eran? El emisor, el receptor y el mensaje. Bueno, creo que eran tres, ¿no? No sé si me equivoco. Creo que eran tres. ¿No? Entonces, dentro de lo que es la comunicación visual, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Para que no se pierda el valor y el sentido de estos mensajes, cada uno debe cumplir su forma de la mejor manera posible. Tanto el emisor como el receptor, el mensaje y el medio. En el caso del emisor, quien es la persona que origina el mensaje, puede utilizar diferentes elementos, fotografías, pinturas, videos y otros más. El mensaje hace referencia a la información que el emisor desea transmitir, ¿sí? Es decir, el mensaje, no hay donde perderse, ¿no? Es básicamente el mensaje. El receptor vendría a ser a quien va dirigido el mensaje. Y lo interesante aquí es el medio. El medio es el soporte que el emisor va a utilizar para poder enviar su mensaje. Estos medios pueden ser la televisión, el internet, la prensa y demás. Este medio, es importante de aclarar, se debe elegir en función de las características de las personas hacia quienes va dirigido el mensaje. Por ejemplo, imaginemos que queremos transmitir un mensaje hacia un segmento en concreto de la sociedad que son las personas con discapacidad visual. Entonces, no creo que debería yo escoger como medio de transmisión un anuncio en la televisión, ¿no es cierto? No tiene sentido.
Lo que seguramente voy a tener que hacer es tal vez hacer publicaciones a través de la radio o preparar algunos folletos que tengan lectura braille y se los puedo entregar también a ellos. Entonces, de nuevo, es sumamente importante el medio que escojamos en función del receptor, en cuanto a sus características y las posibilidades de acceso que éste tenga. ¿Sí? Es sumamente importante. Si mal no estoy, tenemos 2, 3 profesores de colegio, ¿no? ¿Quién se anima a decirnos si realmente cuántos, dentro del tema de la comunicación, cuántos son los elementos que se utilizan? Yo me acuerdo que eran solamente 3. El emisor, el receptor. Ah, no, verdad, son 4, porque también estaba el canal. Y bueno, nuestros profesores se han quedado muy tímidos esta noche. Deberían de ser los que más están saltando para hablar hoy día. Muy bien. Aquí hay un ejemplo de lo que es básicamente la comunicación visual, ¿sí? Se la puede realizar mediante imágenes, videos, dibujos e incluso los cómics pueden ser contemplados como elementos, ¿sí? Como pueden ver ustedes, esta imagen un poquito termina de aclarar esta idea y este concepto. Tenemos a nuestro emisor que tiene una idea. Tenemos al receptor a este lado y tenemos un mensaje y un canal, ¿no? Entonces hay que saber escoger el canal para que el mensaje pueda llegarle al receptor. Si este mensaje si este canal no es muy bien escogido, vamos a tener el denominado ruido en el canal. Eso quiere decir de que no va a llegar de la mejor forma posible hacia nuestro receptor. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la cual escogemos el canal de transmisión de los mensajes dentro de una comunicación visual. Siempre pensando en el receptor y en las características que éste pueda tener. Muy bien. Ahora bien. Sí. Perdón. Pero en el esquema también, bueno, lo que pasa es que las nuevas teorías de comunicación también contemplan la respuesta que va a tener el receptor, o sea, el feedback. Ya. Esto vendría a ser la interpretación al mensaje que le haya enviado el emisor. Bueno, las nuevas teorías un poquito refutan eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por eso, o sea, después de emitir el mensaje, o sea, se hace una codificación y al llegar al receptor, este lo decodifica y va a dar una respuesta o un feedback a lo que acaba de recibir. O sea, en realidad, cuando hablamos, por ejemplo, del proceso comunicacional, hablamos de un proceso de doble vía. Oh, ya, perfecto. Es- Ya, ahora sí te entendí. La bidireccionalidad. Exacto, la bidireccionalidad. Claro, muy bien, muchas gracias. Evidentemente, bueno, aquí sí, evidentemente nos falta, ¿no? Nos falta el mensaje de retorno, ¿sí? Gracias, muchas gracias, Moira. Muy bien, avanzamos y esta vez ya vemos los modos de expresión de las imágenes, ¿sí? Entonces, algunas imágenes pueden tener diferentes lecturas, ¿sí? Diferentes interpretaciones. El significado va a cambiar según el receptor y el emisor de la imagen, ¿sí? Entonces, depende mucho del emisor y del receptor para poder interpretar o poder utilizar una imagen para poder expresar algo, ¿sí? En la apreciación de un mensaje visual, es lo que digo en la tercera parte, que influyen la experiencia y la formación cultural también de las personas, ¿sí? Entonces, mucho depende de esto para que podamos interpretar ciertos elementos, ciertas fotos o ciertos videos en función de la formación cultural también de las personas. Es muy importante. Dentro de los modos de expresión, el emisor condiciona el significado del mensaje utilizando diferentes estilos de expresión. Tenemos un estilo de expresión realista, ¿sí? Ahí tienen 2 ejemplos que se los he colocado, que representa básicamente fielmente a una realidad. Tenemos también un modo y estilo figurativo,
ahí están también, donde el autor interpreta la realidad para expresar ideas y sentimientos, ¿sí? Y tenemos también un modo o estilo abstracto, ¿sí? Que son básicamente formas y estructuras creadas por un autor para expresar un mundo particular, ¿sí? En este caso, este tercer elemento exige que el receptor tenga voluntad a la comprensión del significado de estas imágenes, ¿sí? Tiene que tener esa voluntad nuestro receptor. Tenemos un modo o estilo analítico también, es muy parecido al que ya habíamos visto antes, que básicamente son imágenes que describen detalladamente las formas y los procesos científicos, ¿sí? Entonces, básicamente son representaciones que están dirigidas a solamente a un segmento de personas entendidas en esta área, que son ellas las capaces de descifrar estos mensajes. Se pueden encontrar este tipo de elementos en los catálogos, por ejemplo, en los libros, ¿sí? Se pueden describir, por ejemplo, piezas mecánicas, esto para los ingenieros eléctricos, por ejemplo, los ingenieros electromecánicos, ellos van a encontrar, por ejemplo, este tipo de elementos, así como en el ejemplo que ustedes están viendo, ¿no? Si bien es un juguete, este juguete tiene una descripción completa de las partes. Entonces, a lo mejor la interpretación junto con los textos que están puestos en la imagen, permite a un ingeniero poder elaborar o diseñar este elemento del papel a una figura en 3 dimensiones, ¿sí? Para descifrar esta información, se debe aprender el código que se emplea justamente en este tipo de elementos, ¿sí? Este último elemento, básicamente ya estaríamos empezando a ver un poco el tema audiovisual. Lo vamos a dejar, no vamos a hablar todavía de esta última diapositiva. La vamos a ver básicamente después. Hoy solamente he decidido que vayamos a trabajar con la parte de imágenes, ¿sí? Entonces, voy a compartirles la plataforma. Aquí está. Entonces, como pueden ver, ya hemos hablado un poco de lo que es el lenguaje visual, sus características. He intentado que no sea muy técnico. Si se han dado cuenta, eran conceptos y definiciones bastante generales que nos permite por lo menos tener una idea de algunos conceptos y definiciones que quizás podríamos ir tratando a lo largo de la clase. Pero, en todo caso, no lo quería hacer muy complejo. Lo quería hacer bastante general para que todos podamos entender. Lo que sí quiero que quede claro es el hecho de que todos nosotros tenemos la idea de poder utilizar estos elementos para una clase. ¿Recuerdan esa diapositiva? La primera que yo les decía, la clase de un profesor que utiliza elementos como las fotografías es más atractiva para nuestros estudiantes. Es básicamente lo que les quiero mostrar ahora. Entonces, ustedes, si bien hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para poder hacer algo de diseño, me gustaría mostrarles en concreto 2, ¿sí? Una de ellas es Canva, que es una herramienta que es para trabajar en línea, y ya les había adelantado que la segunda de las herramientas es el Photoshop. En este caso, vamos a empezar a trabajar con esta primera herramienta. Por un lado, les he dejado un tutorial de la herramienta y enseguida voy a yo entrar a la plataforma y les voy a mostrar cómo se la puede utilizar, ¿sí? Bueno, son las 8:15 y ya les pregunto, ¿quieren tener un break de unos 5 minutos para que empecemos a trabajar con las 2 herramientas? ¿Qué opinan? ¿Quieren un break? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dicen? Tal vez podríamos, buenas noches, perdón, ingeniero, tal vez podríamos ir avanzando. Como usted dice, creo que el calor también a algunos por ahí los está Dale. un poquito fatigando, No, tranquilo. ¿no? Entonces, No sé vamos a si hacer lo todos están siguiente. de acuerdo. Dale, yo creo que sí. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente.
Muy bien, espérenme un minuto. Un segundo, por favor. Muy bien, muchas gracias. A ver, entonces comenzamos, ¿sí? En primera instancia, la plataforma Canva es una plataforma, de nuevo, gratuita hasta cierta parte. Luego se vuelve de pago para ciertos elementos. En la versión gratuita, la verdad, actualmente nos permite hacer el uso del 100% de sus características durante 30 días para luego empezar a trabajar con las restricciones que nos dan. Yo trabajo con Canva desde hace un buen tiempo. De alguna manera, las restricciones de la versión gratuita a la pagada no son muchas. La verdad me permite hacer un montón de cosas que creo que son más que suficientes para que ustedes la puedan empezar a utilizar y realmente sacar mucho provecho, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen el tutorial de Canva en la plataforma y yo les voy a mostrar en concreto cómo se maneja, ¿sí? Ustedes tendrían que entrar a la plataforma, la URL es canva.com, es con B chica. Lo primero que les va a pedir es que se registren, ¿sí? Perdón, yo ya estoy dentro, voy a salir, ahí está, ahí está. Cuando ustedes entren a la plataforma, les sale esto y les dice que deben registrarse o iniciar sesión. Podrían iniciar sesión con sus cuentas de Google o con sus cuentas de Facebook, ¿sí? La verdad es bastante práctico. Yo utilizo la sesión con Google. Me va a salir una ventana y me va a preguntar con cuál de mis correos voy a trabajar. Ahí está mi nombre y listo. Con eso ya está. No tengo que hacer más nada. La forma de ingresar es sumamente cómoda, ¿sí? Muy bien. No voy a... Ahí está. Ya estamos en la plataforma. Básicamente esta plataforma nos permite hacer nos permite hacer muchos diseños basados en plantillas. Entonces, es bastante práctico. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Y luego ustedes tienen dos actividades para ir realizando en la plataforma después. Por un lado, tienen en la parte de la izquierda su menú para poder ir navegando. Pueden crear carpetas, como pueden ver, y pueden ir agregando los contenidos a las carpetas. Pueden organizarlas de esta parte. Pueden ver todos los diseños con los cuales han trabajado, pueden ver plantillas, pueden ver fotos, crear un equipo de trabajo, ¿sí? En mi caso, podemos ver en la parte central varias, si quieren, recomendaciones. Por ejemplo, podría hacer un logo, podría elaborar las portadas para YouTube, por ejemplo. Miren, puedo hacer mapas mentales, puedo hacer infografías, puedo hacer un post para Twitter. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes manejan las redes sociales y, por ejemplo, entran a su canal de YouTube, tienen en la parte superior un lugar para colocar una imagen de forma alargada, rectangular? Y a veces cuando colocan ustedes una imagen se dan cuenta de que no calza de la mejor manera posible. O es muy grande o es muy pequeño, ¿sí? O de repente solo se le ven los ojos a la persona, ¿sí? Entonces, justamente esto es porque no estamos utilizando las dimensiones correctas para todos estos. En el caso de los posts para Twitter, por ejemplo, sí, como pueden ver, aquí existen recomendaciones en cuanto a lo que son las medidas. Pasa lo mismo con la portada de YouTube. La portada de YouTube
por ejemplo, dice que tenga una extensión de 2560 por 1440 píxeles. Me gustaría explicarles qué es un píxel. Vamos a ver si puedo conectarme con una pizarra. Ah, sí, aquí tengo una pizarra. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir mi pizarra. ¿Qué es la resolución de una fotografía? Por ejemplo, esta es una foto. Bueno, van a perdonar el trazo. Ahorita estoy sin un mouse. Entonces, esta es una fotografía, ¿sí? Aquí está una persona. La resolución de la fotografía es la cantidad de puntos a lo largo por la cantidad de puntos a lo alto. ¿Se han dado cuenta? A ver, vamos a encontrar algo. Imagínense que esto es la televisión, ¿sí? Esta es la pantalla de su televisor. Cuando ustedes se acercan a la pantalla y se ponen cada vez más cerca, más cerca, más cerca y ponen sus ojos a un par de centímetros o a 1 centímetro de la pantalla, se van a dar cuenta de que son solamente puntos, ¿no es cierto? Hay un punto rojo, amarillo, verde y otro color más, blanco y negro, creo. Y la unión de todos estos puntos permite justamente ver algo en concreto, la unión de todos estos puntos. Entonces, la resolución hace referencia a la cantidad de puntos que hay uno al lado de otro. Es decir, aquí hay un punto, aquí hay otro, aquí hay otro. Imagínense que la distancia de este punto a este punto es de, qué sé yo, 10 centímetros, ¿sí? Entonces, en estos 10 centímetros yo tengo 100 puntos de forma longitudinal, de forma horizontal, ¿sí? Tengo 100 puntos, uno a continuación de otro. Después, acá, que son 5 centímetros, tengo de nuevo puntos, uno a continuación de otro. Entonces, acá yo tengo 50 puntos, ¿cierto? Entonces, podría yo decir que la resolución de esta foto es de 100 por 50, ¿sí? Más o menos es la idea que les quiero dar. Podríamos decir que la resolución de esta foto es de 100 puntos de forma horizontal por 50 de forma vertical. Mientras más puntos tenga una fotografía, la resolución va a ser mayor, es decir, que va a estar mucho más definido. Los bordes van a ser mucho más definidos, que la verdad quedan las fotos mucho más, mucho mejores, ¿sí? En concreto. Tengo un comentario, perdón. Bueno, vamos a seguir. Entonces, básicamente la resolución es eso, la cantidad de puntos que hay. Y mientras más puntos tenga una fotografía, es más definido los bordes. Ahora está de moda ver las películas en HD, ¿no? ¿Ve? Nos paramos frente al televisor y podemos ver el granito que tiene el actor. Eso es HD. Ahora hay Full HD y sobre Full HD hay la tecnología QLED todavía que nos permite ver más en detalle todavía. Los negros, los blancos más blancos. Esa es la publicidad que ellos sacan. Pero en concreto la idea es de que una foto así tiene que tener un tamaño exacto para entrar en un lugar en concreto. Voy a volver acá a mi navegador y voy a abrir un canal de YouTube, por ejemplo. Perdón, Magister, se ha cortado como por 30 segundos la conexión y aparecía congelado. Ah, perdón. A ver, un segundito. Entonces, volvemos a la definición de la resolución. ¿Les parece? A ver,
creo que esta es la parte importante, la vamos a resumir así. La característica de los diseños de las fotografías es la resolución que ellas tengan para poderlas usar de la mejor forma posible. Por ejemplo, en este caso, una portada de YouTube, que es esta imagen superior del canal de YouTube que ustedes están viendo, este hombre que tiene las manos en su cara, esta parte superior, por ejemplo, tiene una dimensión recomendada por YouTube. Tiene una definición a lo largo y a lo alto. En este caso, Canva ya les da a ustedes la resolución, porque dice portada para YouTube, les dice que es de 2560 por 1440. Entonces, hay menos trabajo para ustedes al momento de realizar sus diseños. Lo bueno de esto es que podemos partir de estas plantillas, ¿sí? Hay para todo. Hay para hacer, por ejemplo, presentaciones, tarjetas, hojas de vida, para un brochure, una invitación. Imagínense, todos estos son plantillas y lo único que ustedes deben ir haciendo es escogiendo sobre la que quieren trabajar. En este caso, ustedes tienen que realizar con Canva dos tareas, ¿sí? Vamos a hacer la primera de ellas. Tienen que hacer una infografía educativa y tienen que elaborar una imagen para compartir por Facebook. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer en Canva? Lo primero que tendrían que hacer es buscar una plantilla. Miren, aquí tienen la infografía, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero buscar algo para Facebook, en la parte superior tengo un cuadro para buscar. Aquí puedo colocar Facebook. Y miren, aquí me dice, aquí tengo plantillas para hacer anuncios, para hacer una portada de Facebook, un post para Facebook. ¿Me entienden? Hay varias formas de trabajar con esto. Por ejemplo, en este caso, hagamos, ¿qué les parece? Una portada para un canal de YouTube, por ejemplo. En la parte superior podría yo encontrar ya portada para YouTube o puedo buscarla directamente, ¿sí? Portada para YouTube. También hay un icono para YouTube. Miren todos las plantillas que tienen. En este caso yo quiero hacer una portada para YouTube. Una vez que seleccionemos el elemento, miren, nos va mostrando sugerencias. Entonces, yo busco todas las sugerencias que me da y si me gusta una de ellas, la pincho. Por ejemplo, me gusta esta, la de los juegos, pincho sobre ella y muy bien, miren, ya me dio el diseño base, ya me lo dio. Puedo de nuevo ir cambiando, aquí me está recomendando muchos otros, ¿sí? Puedo cambiar el texto simplemente haciendo doble clic. Puedo irlo personalizando. Puedo agregar otro texto. Miren, este tipo de texto, por ejemplo. Y lo puedo ir agregando sobre mi canal. Y ya lo voy acomodando como guste, ¿no? La ventaja de esto, perdón, he agregado varios. Voy a borrar este, voy a borrar este. Borro esto. Ahí está. Y lo puedo ir acomodando. Puedo irlo personalizando en la medida de lo posible, ¿no? Puedo ir agregando y moviendo hasta los mismos elementos. Entonces, esta plataforma les permite a todos ustedes el poder ya empezar con una plantilla que a ustedes les guste, hacerle algunas modificaciones para a continuación descargarla. Miren, aquí en la parte superior, descargar.
Entonces, tranquilamente podrían pinchar acá y podrían descargar, compartir un enlace o hacer una presentación, mandarla por Facebook, mandarla por correo electrónico, como ustedes gusten. ¿Sí? En este caso, bueno, miren, yo voy a descargar y cuando descarga me sugiere algunas cosas, ¿no? Me dice, por ejemplo, qué extensión va a tener. La dejamos por lo general en PNG, es un formato estándar de imágenes, o pueden escoger de las que tienen aquí, tienen JPG, PDF, ¿sí? Pero en este caso yo la voy a dejar como PNG, ustedes también la podrían dejar así, y le dicen descargar. Y ahí está. Con esto, el diseño que han elaborado en base a una plantilla ya se ha descargado a su computadora. Ahí está. Y esto ya lo podrían ustedes subir al canal de YouTube, por ejemplo, que era una cabecera para el canal de YouTube que estaban elaborando. ¿Sí? Veamos, vamos a buscar algo más. Voy a cerrar esto. En este caso, si ustedes ven, Canva me ha dicho que me da una prueba gratis de 30 días. Si gustan, ustedes podrían probarla. Podrían ver todas las características que tiene la herramienta. En mi caso, no lo voy a hacer. Me voy a quedar trabajando con la versión gratuita. ¿Sí? Para que ustedes vean que no está muy complicado. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos vamos a ir al inicio, ahí está. Y en este caso me gustaría hacer un post en Facebook, por ejemplo. Entonces, aquí pongo Facebook. Y aquí tengo varias cosas para hacer. Puedo hacer un anuncio, una portada, un post para Facebook, un video. Digamos un post para Facebook. Desde ya les da algunos ejemplos, les da algunos elementos desde los cuales ustedes van a poder empezar a trabajar. Por ejemplo, yo sé que ustedes están elaborando su diseño instruccional. Yo ya les había dicho de que todo elemento que ustedes vayan diseñando en este módulo esté orientado a enriquecer su diseño instruccional. ¿Sí? Entonces, cualquier trabajo que ustedes tengan que hacer, oriéntenlo hacia el tema de su diseño instruccional. ¿Sí? Por ejemplo, podría yo hacer este de acá. He escogido ya una imagen. Miren, ahí está. Y desde ya, miren, en la parte de la izquierda en mis controles, puedo incluso agregar otras fotos a las que me aparece en el diseño, ¿sí? Tengo aquí varios elementos para ver, ahí están. Tengan en cuenta que cuando ponen el mouse sobre algún elemento y dice Pro, quiere decir de que ese elemento es de la versión pagada, no la van a poder usar. Pero si van navegando un poquito, van a encontrar otros elementos que son de tipo gratuito, que los van a poder utilizar sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, podrían escoger alguna otra imagen, por ejemplo, esta. Y miren, ya es parte de mi diseño. Lo único que yo tengo que hacer es moverlo, acomodarlo donde yo guste y ya es parte de mi diseño. Lo voy a poner aquí abajo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? No es complicado. Por ejemplo, quiero ir cambiando los textos. Simplemente pincho sobre el texto, hago doble clic y puedo cambiar el texto. ¿Qué les parece? ¿Sí? Podría incluso borrar a una de las niñas y me quedo con ella. Puedo agregar algún otro texto, por ejemplo, ya lo hemos hecho hace un momento. Y aquí, si se dan cuenta, me dan algunos tipos de letra, algún tipo ya de diseño armado para trabajar. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a convertir, imagínense, en una invitación para un cumpleaños, ¿ya? Te invito a mi cumple, ¿sí? Ahora bien, voy a colocar un pequeño texto al costado con una letra divertida.
y le ponemos no faltes. Entonces, fíjense todo lo que ustedes pueden hacer con esta herramienta. Este texto no me gusta, lo saco y le acomodo este otro. ¿Sí? Cuando ustedes ya lo tengan terminado, lo único que tienen que hacer es descargar. Aquí está justamente. Ahora bien, hace un momento aquí arriba decía descargar. Como yo le he dicho que voy a hacer un elemento de Facebook, directamente me dice, si quieres ya lo publicamos. Mira, publicar en Facebook, me dice. Si no lo quiero publicar en Facebook, tengo ahí al lado el botoncito, la flechita que indica hacia abajo, que si lo pincho, lo descargo a mi máquina. ¿Sí? Entonces, con eso ustedes tranquilamente podrían descargar la imagen y poderla utilizar donde guste. ¿Sí? ¿Qué más hay? Ustedes, por ejemplo, tienen las plantillas, ¿sí? Tienen un montón de plantillas. Pueden subir sus propias fotografías. Tienen elementos como, por ejemplo, cuadrados, rectángulos y otras formas más que las podrían utilizar ustedes. Miren aquí, por ejemplo, tenemos un médico, por ejemplo, perdón, tienen un médico. Ahí está. Lo único que yo he hecho es pinchar sobre el elemento. Miren, me dan formas. Yo creo que ya depende de la iniciativa de todos ustedes para poder utilizar estas herramientas. ¿Sí? Miren, por ejemplo. Entonces, es bastante práctica, esto es bastante intuitivo. ¿Sí? Tienen 3 pasos en concreto ustedes. Voy a volver al inicio. Hay un botoncito que dice inicio en la parte superior de la derecha, donde dice que puedo empezar con un diseño en base a estas plantillas. Aquí hay muchas para que ustedes vean. Una vez que han escogido su plantilla, es más, si no estaría la plantilla en esta sección que dice crear diseño, podrían buscar con alguna palabra clave en la parte superior. Por ejemplo, infografía. Miren, infografías, infografía de procesos, infografías de negocios, infografías para organizaciones de caridad, infografías educativas. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es pinchan y les va a ir mostrando los diseños que ustedes podrían ir personalizando. ¿Sí? Y una vez que encuentran el diseño que les gusta, lo seleccionan. Lo modifican como ustedes desean. Aquí están los elementos de control a la izquierda. Pueden cambiar textos, agregar más textos y luego la descargan. ¿Sí? Entonces, esta herramienta es sumamente poderosa para poder hacer todo tipo de elementos de este tipo. ¿Sí? Pueden hacer infografías, afiches, brochures, un sinfín de trabajos. Y es realmente cómodo de usar, es drag and drop. Jalo, lo hago más grande, lo hago más pequeño, agrego un texto, le quito un texto, no me gusta este color, lo cambio, es sumamente cómodo de manejar. ¿Sí? Entonces, como se han dado cuenta, les he dado una pequeña explicación de cómo funciona la herramienta para que ustedes ya empiecen a elaborar sus trabajos. Si ustedes se dan cuenta, la tarea en concreto, voy a volver a la plataforma, ahí está, deben de subir 2 imágenes diseñadas en Canva. Una debe ser una infografía. Bueno, es una infografía educativa que yo les estoy pidiendo. Y la otra debe de ser una imagen para que ustedes puedan compartir en Facebook. Entonces está fácil. Van a volver a Canva, van a buscar el diseño que desean, una infografía, por ejemplo, como estábamos haciendo hace un momento. Aquí está. Estas son las infografías que yo estaba haciendo. Selecciono alguna infografía, la personalizo, no se olviden, orientado a su diseño instruccional, la descargo como JPG. Recuerdan de que cuando han terminado su modificación tienen la opción de descargar.
lo van a descargar como JPG a su computadora para luego subirla a la plataforma. Van a poder subir a este espacio, al envío de trabajo 2, justamente las imágenes diseñadas. Por un lado una infografía y por otro lado una imagen para compartir en Facebook, ¿sí? Frecia, tienes una consulta. Me preguntas si la infografía educativa es de libre elección al tema. Claro que sí, es de libre elección. Yo les estoy pidiendo que me hagan una infografía y que elaboren una imagen para compartir en Facebook. El tema lo escogen ustedes, ¿sí? El tema lo deben escoger ustedes. Así que eso es libre. Lo que sí en la plataforma he hecho es dejarles dos cosas. Primero, un tutorial básico de la manera en la que se trabaja con Canva, ¿sí? Pueden ver ese tutorial ustedes paso a paso o pueden volver a ver el video que hemos hecho que estamos haciendo en este momento. No se olviden, todo este webinar lo guardo y lo subo a la plataforma para que ustedes vayan a la parte que les interesa y hagan paso a paso, ¿sí? Entonces, pueden ver ambos elementos. Y, evidentemente, es importante que ustedes sepan qué es una infografía. Pasó lo mismo con un mapa mental y conceptual. Si es que no sabemos lo que es un mapa mental, no sabemos lo que es un mapa conceptual, podemos desde el inicio hacer mal nuestro trabajo. Pero cuando yo les digo hagan una infografía, hay muchos de sus compañeros que son del área de comunicación, del área de marketing, o que trabajan, por ejemplo, en áreas donde se trabajan con infogramas, que les es que el concepto y que la definición no les es nada extraño, pero hay otros a los cuales les puede faltar algo de información para poder comprender lo que es una infografía. Y les estoy dejando también un video en la plataforma que dice qué es y para qué sirve una infografía. Entonces ya más o menos ustedes van a tener una idea de lo que es una infografía y bueno, luego van al Canva, elaboran su infografía y la suben a la plataforma, ¿sí? Entonces, esa es nuestra primera herramienta, ¿sí? No es muy complicada de manejar, es bastante sencilla. Y ahora vamos ya a trabajar con nuestra segunda herramienta. En este caso vamos a trabajar con la edición de fotografías ya en una herramienta más profesional. En este caso, edición de fotografías con Photoshop, ¿sí? En este caso, en la plataforma ya les he dejado, como les decía, 3 elementos. Un espacio para descargar el Photoshop. Cuando ustedes pinchen, se les va a abrir una ventana. No la han visto, perdón. Todos están viendo la plataforma, ¿correcto? Sí, Muy Sí, bien. la plataforma, estamos bien. Magister, estamos en la plataforma. Entonces, cuando pinchen en descargar Photoshop, se les va a abrir una ventana. Voy a compartir la ventana que se va a abrir. Un segundito. Voy a dejar de compartir esto. Ahí está. Esta ventanita es la que a ustedes les va a salir, ¿sí? Esperen un poco, tarda a veces un poquito. Aquí en el centro les va a aparecer Photoshop. Un segundito esperaremos. Quiero que todo el mundo vea cómo descargar el programa. Esperemos un minuto más. Lo que sí voy a hacer es ampliar un poquito mi ventana. La voy a hacer un poquito más larga. Nada más. Esperemos un segundito, por favor. Bueno, esto es porque es un poquito lento, pero ya viene. Como saben que les va a salir justo acá debajo del nombre, les va a salir, ahí está, ya me salió a mí, Photoshop Portable 3.rar. ¿Sí? Entonces esto, si ustedes se ponen encima,
Se me ha perdido un segundito. Un poquito lento. A ver, voy a volverlo a cerrar, lo voy a volver a abrir. Un segundito. Un segundo, espérenme. Lo voy a volver a abrir. Mm. Muy bien. Una vez que les salga, como hace un momento, Photoshop aquí, les van a aparecer 3 puntitos sobre la misma fila. Y si pinchan los 3 puntitos, les va a aparecer la opción descargar. Ustedes van a descargar un archivo compreso. No es muy grande. Si mal no estoy, son unos ¿cuánto será esto? Ahorita podría yo ver. Vamos a ver, no está, no me muestra el tamaño. Debería de ser unos 54 megas. Gracias, René, muy amable. El problema es que como es mío, me está mostrando información adicional de las personas que descargan y demás, por eso no me muestra. Cuando descarguen, les va a aparecer a este ladito 3 puntitos, ¿sí? Y pinchan los 3 puntos y la opción es descargar. Cuando descarguen, es un archivo de tipo zip. Tienen que descomprimirlo. Al archivo, botón derecho, descomprimir, y se les va a descomprimir una carpetita, ¿sí? Me voy a permitir mostrarles la carpeta para ya empezar a trabajar. Estoy abriendo un programa, un segundito, para poderles mostrar. El primero de los elementos para trabajar no es complicado, es el Canva, es bien sencillo. El segundo es el Photoshop, es un poquito más completo, más complicado, pero no es tampoco muy complicado. Ahí está. Les estoy compartiendo otra pantalla. Esta es la pantalla de otro equipo que tengo. Y este archivo ya lo he descomprimido y se ha creado una carpeta. Se llama PSC S portable. Dentro, como pueden ver, hay varios archivos, ¿sí? El que tienen que hacer doble clic es el que se llama Photoshop aplicación. A este le hacen clic con el botón derecho y le dicen ejecutar como administrador, ¿sí? Les recomiendo que hagan eso para que no tengan problema. Es un portable, solo le dicen ejecutar como administrador. Botón derecho, le sale este menú y le dicen ejecutar como administrador al archivo que dice Photoshop aplicación. Muy bien, van a esperar un momento. Esto ya lo voy a minimizar. Y este es el programa, ¿sí? Es el Adobe Photoshop CS3. Es una versión para Windows, no es para Mac, por si acaso es para Windows. Y es una versión portable. Esto quiere decir que no les va a pedir licencia, no les va a pedir, por ejemplo, instalación, no les va a pedir nada. Si alguien les pregunta, yo no se los he dado, entonces, tranquilo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué les parece si yo hago una práctica con ustedes, con el Photoshop? ¿Sí? En este caso, antes de comenzar con Photoshop, les tengo que explicar el secreto del Photoshop y de cómo trabaja el Photoshop. Voy a dejar de compartir esta ventana, voy a volver a la plataforma
y les voy a mostrar esta imagen. Ahí está. Básicamente, el Photoshop está compuesta por capas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están viendo una serie de capas. Imagínense que vamos a trabajar con estas láminas plásticas. Recuerdan de que ustedes tienen, esta es una hojita de papel, pero esta hoja de papel podría ser de tipo plástico transparente, ¿cierto? Entonces, el Photoshop trabaja con capas de ese estilo, que sean transparentes. En el ejemplo que ustedes están viendo en esta imagen, cada uno de estos cuadrados es una capa, ¿sí? Entonces, si ponemos una capa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, y si las vemos desde arriba ya vamos a poder ver todo completo como un elemento. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a esto. ¿Dónde está mi pizarra? Perdón, voy a borrar mi dibujo. Una vergüenza. Ya. Entonces, el Photoshop trabaja así. Por ejemplo, aquí yo tengo una capa, dos capas y tres capas. ¿Sí? A esta primera capa le voy a dibujar un triángulo. A esta segunda capa le voy a dibujar un redondo. Y a esa tercera le voy a dibujar un rectángulo. Esta es la capa 1, esta es la capa 2 y esta es la capa 3. Ahora bien, Photoshop trabaja por capas. Entonces, yo le debo de decir a Photoshop, quiero trabajar con la capa número 2. Entonces, Photoshop lo que me va a hacer es, me va a traer la capa número 2, me la va a poner al centro y voy a empezar a trabajar en la capa número 2. Entonces, al círculo que haga, por ejemplo, lo voy a pintar y esta es mi capa. Ahora bien, al Photoshop le digo, ahora encima ponle la capa número 1. Entonces, Photoshop ¿qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar la capa número 2, encima le va a poner la capa número 1. ¿Y qué hay en la capa número 1? El triángulo. Y me lo pone ahí. En este momento, aquí está la capa 2 más la capa 1. Entonces, si yo veo desde arriba, veo el círculo y el triángulo. Y de repente, yo le podría decir a Photoshop, pon por favor encima la capa 3. Y Photoshop va a agarrar esta imagen, la va a poner encima y voy a tener el rectángulo. Entonces, trabaja por capas. Yo, por ejemplo, le puedo decir a Photoshop, ¿sabes qué? Esta imagen donde están todas unidas, quiero solamente trabajar con la capa número 3. Escondeme, por favor, la 1 y la 2. Entonces, Photoshop lo que me va a hacer es, me va a esconder la capa 1 y 2 y solamente me va a mostrar la capa número 3. Es decir, solamente me va a mostrar el rectángulo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes piensen que cada una de estas capas es algo así como una lámina de plástico transparente. Si yo en la lámina de plástico transparente escribo algo, puedo colocar hola en la lámina, me consigo una segunda lámina de plástico transparente y dibujo una pelota. Si tengo una lámina aquí que dice hola y aquí tengo una lámina que muestra una pelota, puedo poner una encima de la otra y voy a poder ver hola y una pelota en el centro. Entonces puedo ir jugando con las capas para unirlas y que me muestre diferentes cosas. El secreto del Photoshop justamente es trabajar con capas, así como las que ustedes están viendo en este momento. Miren, van a ver las capas, ¿sí? Así más o menos van a funcionar las capas y van a tener una ventana donde van a poder darles nombres a cada una de sus capas y van a trabajar en cada una de ellas de forma independiente. Voy a hacer el ejemplo con ustedes ahora. Lo que voy a hacer es, voy a hacer,
Si se fijan, de todas las prácticas que están en la plataforma, tenemos 7 prácticas. Yo voy a hacer una de ellas. Voy a hacer la número 1, por ejemplo. La primera práctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? El documento en formato PDF, imprímanlo. ¿Sí? Yo ya he tomado previsión, ya he impreso ese documento. ¿Sí? Imprímanlo y ténganlo al lado de la computadora para cuando empiecen a hacer la práctica. ¿Sí? Entonces, yo ya lo tengo impreso. Voy a abrirlo para que ustedes lo vean. Es bastante explícito el documento, ¿sí? El documento lo elaboró el señor Andy Pozo. Él trabaja en la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, me gustó el trabajo que hizo él, entonces vamos a usar sus textos de referencia. Si ustedes ven, nos dice que esta práctica consiste en un cambio de iluminación de la imagen, ¿no? Entonces, nos da paso a paso. Primero, cargamos la imagen, nos dice. Segundo, entramos a la capa 2 y así vamos a ir paso a paso. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer para trabajar ahora con ustedes es irme al Photoshop, que ya lo tengo abierto. Aquí está. Y voy a seguir paso a paso lo que me dice la práctica. ¿Sí? Por ejemplo, me dice inicialmente cargamos la imagen desde el menú archivo. Me voy a la opción archivo y le digo abrir. Entonces aquí está la imagen y le digo abrir. Ahí está. Listo. Paso 1 es esto. Ahora, si ustedes se fijan, en el lado de la izquierda está justamente un menú que dice capas. Y aquí tengo una capa, la del fondo. ¿Sí? Ahora bien, la práctica en el punto 2 dice, existen varias formas de realizar un cambio de iluminación. Esta práctica aprenderemos 3. Luego de cargar la imagen, vamos y creamos 3 copias del fondo. Entonces, miren, aquí están las capas. Aquí está el fondo. Una vez de que hemos cargado la imagen, aquí nos van a aparecer. Sobre esta imagen, botón derecho, duplicar capa. Le digo OK. Entonces, miren, aquí está una capa y aquí está la otra. Ambas capas son idénticas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Recuerdan el ejemplo que yo les daba? En esta primera lámina de plástico hay una pelota. Entonces yo le he hecho que me la duplique. Entonces tengo 2 láminas de plástico y en ambas tengo la misma imagen. Entonces en este caso en la práctica me dice que hagamos 3 copias. Entonces voy a duplicar de nuevo. Ahí tengo 1, 2 y ahora voy a hacer una tercera. Ahí está. Tengo el fondo, miren, y luego tengo 3 capas. ¿Sí? Ahora bien, voy a hacer algo. Perdón, voy a hacer algo para algo que se me ha ocurrido para explicarles mejor lo de las capas. Voy a cerrar un momento el trabajo que estoy haciendo, ¿sí? Voy a empezar algo en blanco. No se preocupen con lo que les voy a mostrar, solamente quiero que vean. Miren, esta es una capa. Miren, en el lado de la derecha dice font. Voy a crear una nueva. Ahí está. En este momento está sobrepuesto uno del otro y hay unos ojitos ahí. Entonces voy a abrir una tercera más. Voy a duplicar de nuevo. Yo no quiero ver la capa fondo, entonces voy a pinchar en el ojito y lo voy a esconder. No quiero ver la segunda capa. Pincho el ojito y lo voy a esconder. Solo estoy viendo esta capa. Pincho acá y le voy a hacer un círculo, le voy a poner un texto, por ejemplo.
Miren, ahí está. Ustedes fíjense. Entonces, lo que he hecho es justamente ir escondiendo las capas de abajo. Ahora, por ejemplo, yo no quiero ver el texto hola. En la capa del texto, pincho en el ojito y se escondió. Entonces, en la segunda capa, escondo las otras, solo hago que el ojito aparezca en la capa que quiero trabajar, pincho ahí, y aquí podría hacer algo, por ejemplo, podría hacer un cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Entonces, podría yo decir, ahora quiero ver el cuadrado, pero también quiero ver el texto. Miren, me están apareciendo los dos. Una capa sobre la otra. Entonces, a la del texto le he dicho, veremos el texto, entonces se ha vuelto visible. Así que estamos viendo desde arriba todos los textos uno sobre otro, todas las capas una sobre otra. Entonces, puedo ir jugando cuál quiero ver, cuál no quiero ver, solo quiero ver el cuadrado, lo escondo, solo quiero ver el texto, lo escondo. Esa es más o menos la forma de trabajar con capas, ¿sí? Voy a cerrar esto, voy a volver a la práctica que estábamos haciendo. Esta práctica es un poquito pesada, el Photoshop es lo que les da miedo a todos trabajar, pero no es complicado si lo hacen paso a paso, ¿sí? Lo primero que hemos hecho hace un momento ha sido cargar la primera foto. Y nos ha dicho la práctica que hagamos 3 copias de esta capa, ¿no? Estoy haciendo copias. Botón derecho, ahí está el menú, duplicar capas. Sí, ya está. Después me dice, en la primera de las capas, hacemos la opción sobre exponer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a esconder todas las capas y solo voy a trabajar en esta. Ahí está. Solo trabajo en esta. Entonces, hay una herramienta que se llama sobreexponer, que estaba por aquí. Ampliaremos. Muy bien, ¿dónde está? Sobreexponer. Sobreexponer. Y pincho en algún lugar de la foto. Entonces, bueno, tal vez ustedes no lo están viendo, pero cada vez que pincho, la hace más clara esa parte. ¿Sí? Esa es una forma de darle brillo justamente a las imágenes. Ahora bien, hay otras formas más interesantes. Por ejemplo, el uso de los filtros. En este caso, voy a esconder de nuevo la capa. ¿Por qué no veo nada? Porque ninguna de las capas está visible. Hemos trabajado en la primera capa. Miren, la puedo volver a ver. Ahí está el ejercicio que he hecho con sobreexponer. La puedo esconder y voy a trabajar ahora en una capa limpia que no tiene nada, que vendría a ser la segunda. En este caso, para poder ver el tema de los filtros, que son diferentes elementos de diseño, nos vamos al filtro en el menú, a interpretar y destello, ¿sí? Tal cual dice la práctica. Pincho y me aparece este cuadro, le doy OK y miren, me agregó un lindo destello en el centro. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma de trabajar con el Photoshop es bastante, o sea, les permite hacer muchas cosas, ¿sí? Pero ya es mucho más flexible que el Canva. El Canva ya les da elementos prediseñados que ustedes pueden modificar un poco. Ahora bien, si a ustedes les gusta el tema del diseño, pueden ya ir a una herramienta profesional como es el Photoshop, donde ustedes van a poder hacer este tipo de edición. Generalmente, cuando se trabaja con fotografía, y si alguien trabaja con fotografía me va a entender, de repente utilicen el Photoshop
para borrar la mano a una persona, digamos, en el caso de una foto entre dos personas. Y dicen, no, ¿qué ha pasado con la mano? Debería de estar por detrás de su espalda, entonces la borraremos. Y con Photoshop pueden borrar la foto, perdón, la mano de la foto, por ejemplo, ¿no? Y le pueden hacer muchas cosas más. Si se han dado cuenta, el trabajar con esta herramienta no es complicado siempre y cuando tengan ustedes al lado el documento impreso. Ese documento realmente está detallado, pero es paso a paso, así que no hay cómo se puedan perder. Una vez de que hayan hecho la práctica, ¿sí? Que hayan hecho 2 prácticas, cada una de estas la tienen que guardar en formato PSD. A ver, cuando ustedes hacen un video, el video se guarda en formato MPG4, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la extensión del video. Cuando ustedes hacen una fotografía, la fotografía se guarda con una extensión JPG. ¿Sí? Es como que la característica de su archivo es de tipo JPG. Cuando trabajan ustedes en un documento de Word y lo guardan, ¿qué extensión le ponen? .doc. Si trabajan con Excel, .xls. En Photoshop pasa lo mismo. Yo lo que voy a necesitar y les voy a pedir es que me la guarden en formato PSD. Cuando ya hayan terminado la práctica, se van a ir a la opción Archivo, Guardar como. Fíjense, por defecto, tipo Photoshop. ¿Sí? En este caso, ustedes pueden poner práctica 1, por ejemplo, y le dicen guardar. Entonces, yo la he guardado en el escritorio. Perdón, creo que... Perdón, he minimizado la ventana. Perdón, un segundito. Aquí está. Perdón, la minimicé, la cerré todo. Entonces, está aquí en el escritorio. Práctica 1. Ah, no está. ¿Dónde la guardo? Un segundito, ahorita vamos a ver dónde la guardo. Archivo, guardar como. Dentro de práctica 1 lo voy a guardar en el escritorio. Ruinas, guardar. Listo. Ok. Aquí está. Este archivo lo he guardado en extensión PSD. Ustedes pueden ver ahí en la descripción del archivo. Dice tipo de archivo PSD. Este archivo es el que ustedes deben subir a la plataforma. ¿Sí? Por favor, este es el que deben de subir a la plataforma. Ahora bien, yo lo que voy a hacer es configurar la plataforma para que permita subir archivos grandes. En este caso, este archivo está pesando 2.4 megas y la plataforma solo permite subir 2 megas. Yo voy a configurar la plataforma el día de mañana. Voy a pedir que me autoricen a esto para que puedan subir archivos más grandes y no tengan ustedes problemas. ¿Sí? De alguna manera, el trabajar con estos elementos es un poco pesado, puede ser frustrante en un primer intento, ¿sí? Pero estoy seguro que con un poco de esfuerzo y con un poco de práctica, ustedes lo van a poder hacer sin ningún problema. En primera instancia, si rememoramos un poquito las actividades que hemos hecho, Canva es bastante fácil de manejar. Sí, es bastante intuitivo, ahí están los elementos, solo pinchan, los borran, vuelven a comenzar, no se preocupen. El trabajar con el Photoshop implica, evidentemente, primero descargar la aplicación y en segundo lugar implica seguir al pie de la letra el tutorial que les estoy dejando. Cada una de las prácticas tiene su propio tutorial. ¿Sí? Como pueden ver, ahí está el tutorial de la práctica número 1, donde primero les dice, abran la foto, luego creen las capas, capa 1, capa 2, capa 3. Entonces, es el tutorial también sumamente práctico porque va en base solamente a imágenes.
¿sí? Entonces les encierra en un círculo los elementos que ustedes tienen que ver y paso a paso les dice cómo elaborar su práctica, ¿sí? No es nada complicado, ¿sí? La verdad que yo creo que por práctica van a tardar unos 10 minutos, ¿sí? Unos 20, exagerando. Luego van a subir estas prácticas a la plataforma, ¿sí? Y tendrían ya que hacer esto antes del día lunes. La práctica es desde hoy 3 hasta el día lunes 7. Perdón, martes 7, antes de las 7 de la noche del día martes, ¿sí? Estaba con un comunicado que salió en la universidad que decía que se suspendían las actividades desde el día 7 en adelante en el pregrado. Este tipo de comunicados los ponen a consideración del posgrado, no necesariamente las tenemos que acatar y depende mucho del docente, de los estudiantes y del posgrado. En este caso, pongo a consideración de ustedes justamente esto, si es que vamos a trabajar o no el día 7, pero yo creo que no habría inconveniente de que podamos trabajar el día 7, ¿o qué opinan ustedes? ¿Nada? ¿El silencio otorga? Tal vez los que están de acuerdo, Magister, podríamos levantar la mano y así los va contando directamente ahí. Sí, yo creo que podríamos hacer lo que la mayoría manda, ¿no? ¿Qué les parece? Vayan levantando la mano, por favor, aquellos que estén de acuerdo en pasar el día martes clases de forma regular. Por lo visto, creo que quieren pasar clases casi todos, ¿eh? A ver, esperamos a sus compañeros mientras tanto, a ver que alguien más levante la mano. No, creo que sí, creo que ya son todos, ¿eh? Todos se han pronunciado. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. 10 que dijeron que no, pero luego tenemos 21 que dicen que sí. Entonces, bueno, pasemos el día martes, clases de forma normal. Pero hagamos lo siguiente. Ya un poquito en la experiencia con sus compañeros de módulos anteriores, me dicen algunos, necesitamos más tiempo para hacer la práctica del Photoshop, ¿ya? Primero veremos cómo les va hasta el día martes, ¿sí? Lo que quiero es que por favor todos se pongan a trabajar sobre la práctica. Necesito que hagan 2 de las 7 que ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces, hagan 2. Si alguien tuviese algún inconveniente, que me contacte para que yo lo pueda o la pueda ayudar un poquito, ¿sí? Y si me preguntan a mí y me dicen cuáles prácticas son las más fáciles, a ver, ya les voy a ayudar con esto. ¿Dónde están mis prácticas? La práctica 2 es bastante sencilla, la 3 también. La 5 es muy sencilla, sí. La 6. Si me preguntan, bueno, no todas, ¿no? Pero si me preguntan entre la 2, la 3 y la 5, pueden trabajar sin ningún problema. La 2, la 3, la 5 y la 6 son de las más fáciles de hacer. Entonces, empezaremos con esas prácticas para este fin de semana y podríamos continuar trabajando ya el día martes, a ver cómo les va. El día martes ya vamos a hacer básicamente diseño de video. De nuevo, tengo 2 herramientas, una herramienta que es en línea y tengo una herramienta, tengo 2 herramientas en línea. Vamos a trabajar esta vez 2 herramientas en línea. Son bastante cómodas de trabajar, realmente son súper sencillas de trabajar. Todo es de tipo drag and drop, jalo, llevo aquí, jalo y demás, entonces no van a tener mucho problema. Entonces, los dejaría con estas 2 tareas hasta el día martes. ¿Qué les parece?
Y ante cualquier duda, yo estoy dispuesto a apoyarlos. Me pueden enviar un mensaje y podríamos ir viendo de qué manera los podría ir apoyando a lo largo de estos 4 días. ¿Qué les parece? Ingeniero, una preguntita. Sí, claro. Yo tengo instalado Photoshop CS6, no había problemas, trabajo con eso, No, en ¿verdad? absoluto, para nada. Yo Mm, pongo de referencia la versión CS3 porque es bueno, para comenzar, porque es la versión portable. ¿Sí? He conseguido una versión portable que no necesita instalarse. Si tú tienes instalada la versión CS3 o todos o algunos de ustedes tienen sí. otras versiones, no hay ningún problema. Puede variar un poquito el tutorial impreso de lo que ustedes vayan a hacer en Photoshop, pero solo un poco. No creo que varíe más de un 10% en el peor de los casos. Así que no se preocupen. Está bien, gracias. Gracias. A ver, veamos, ¿alguien más tiene alguna duda tal vez sobre las 2 actividades que tenemos que realizar? Sí, magíster. Quería preguntarle sobre el trabajo número 1, la imagen para Facebook, ¿debe ser educativa o es a elección libre, cualquier imagen? Bueno, básicamente lo que yo había pedido era, por un lado, la infografía orientada al área educativa, ¿sí? Y el tema de Facebook, yo creo que es libre, es que depende mucho de qué estén haciendo el diseño instruccional. Si en su diseño instruccional tienen contemplado el uso de redes sociales, entonces pueden hacer el diseño de su imagen para Facebook orientado al tema de diseño instruccional. He preferido, haremos lo siguiente, quitaremos el término educativo en la infografía, ¿sí? Eh, Tanto la infografía como el Facebook, los dos elementos que estén orientados a su diseño instruccional. ¿Qué les parece? Con eso creo que lo dejamos más claro. En este momento en la plataforma estoy borrando justamente esa parte que dice hacer una infografía educativa. Hagan una infografía orientada al diseño instruccional que ustedes están elaborando. Bueno, muchas gracias, magíster. Magister, una consulta. Entonces, en ese caso, si va a ser orientado a nuestro diseño instruccional, ¿podría ser el estilo de un sumario, una propaganda de la clase, tal vez? Sí, claro, no hay ningún problema. Ok, gracias. Sí, sí. Muy bien, en la plataforma, cuando ustedes entran en la plataforma, le he quitado el término infografía educativa. Entonces, hagan ustedes la infografía orientada al diseño instruccional que están planteando, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra consulta por la clase de hoy, tal vez? Magíster, buenas noches. Si me permite. Bueno, ahorita está muy claro, es muy ilustrativa la explicación, pero bueno, no sé si les ha pasado a mis compañeros, pero ya el momento de la práctica, ¿verdad? A veces se presentan algunos problemas que no se ven en realidad en la explicación. Entonces, bueno, agradecemos y por favor también apelamos a esa su predisposición para poder ayudarnos, ¿no? Si es que se podría durante la realización No, del trabajo, tranquilo, en tú no te realidad. preocupes. Por un lado, toda la clase, la grabación de la clase, va a estar en la plataforma esta misma noche. Terminando yo la clase, voy a poner toda la clase, todo el video de la clase en línea, porque de alguna manera, bueno, como el internet como que se les puede cortar, pestañeamos un poquito y perdemos algo, entonces va a estar disponible el video en la plataforma. Y de nuevo les comento, voy a estar en línea. Cualquier cosa me pueden escribir por WhatsApp para poder ir viendo cómo los podría ayudar si tienen alguna duda. Entonces, es más, podríamos utilizar, hay una herramienta que permite que yo desde mi computadora pueda ver lo que ustedes están haciendo en su computadora, evidentemente con usuario y contraseña, no se preocupen. Entonces, dado el caso, podríamos trabajar con eso. Si alguien quiere, ya tome previsión el programa. Voy a compartir mi navegador
Hay un programa que se llama TeamViewer. Que se lo está usando bastante hoy en día. Este es el programa TeamViewer. La página es teamviewer.com y simplemente hacen clic en descargar gratis. ¿Sí? Instálenlo en su computadora. ¿Sí? Instálenlo y después conversan conmigo. Porque cuando ustedes ejecuten el programa que han instalado, les va a dar un nombre de usuario y una contraseña que me lo podrían dictar a mí para que yo desde mi máquina con ese usuario y contraseña pueda ver lo que ustedes hacen en su máquina. Ese momento ustedes en sus casas podrían, por ejemplo, abrir el Photoshop y decirme yo tengo problemas en este punto o yo estoy trancado en el Canva en este otro punto, cosa que yo desde mi máquina pueda conectarme y pueda ir viendo lo que ustedes están haciendo. Entonces yo creo que con ese tipo de soporte van a sentirse un poco más cómodos a lo largo del programa o de este módulo en concreto, porque como este módulo estaba diseñado para poderlo hacer en un gabinete, entonces todas estas prácticas se las hacía en aula. Entonces si alguien tenía duda, levantaba la mano, yo me acercaba y podíamos trabajar en la computadora en ese momento. Pero como van a trabajar desde sus casas, esta otra herramienta nos va a ayudar bastante. Perfecto, muchas gracias, magíster. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Nadie más? Bueno, Magíster, muchas gracias. Como dijo Cintia, posiblemente le vamos a estar escribiendo en el transcurso de los días a medida que vayamos haciendo las prácticas y de repente nos encontremos con algunas dudas. no pierde cuidado, Moira. Estamos siempre para ayudarlos en lo que necesiten. No te preocupes y sin pena, ¿no? Coordinemos un poquito los tiempos, tal vez para podernos poner en contacto. Pero yo creo que le van a perder el miedo a medida que vayan trabajando. La práctica es bastante sencilla y es paso a paso, o sea, no se van a perder, estoy seguro. Pero estoy siempre para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Sí, hemos trabajado con la parte de imágenes solamente hoy. Les he dado 2 herramientas que estoy seguro que los va a apoyar en su proceso como profesores, como docentes. Entonces, sin más consultas, nos podríamos ver directamente el día martes de la siguiente semana. Sí, perfecto, ingeniero, muchísimas Sí, gracias magíster, nuevamente. muchas gracias. A ustedes las gracias.